Buenas, hoy les hablaremos de un género que ha puesto a bailar a más de uno en estas últimas décadas. Les hablaremos de la evolución del género urbano dominicano. Para hablar de la evolución del género urbano dominicano, debemos de irnos hacia los años 60, donde las puertas de la isla se abrieron para la inmigración hacia el extranjero, específicamente a la ciudad de Nueva York. Aquellos inmigrantes retornaban al país cargados de toda la música que hasta ahora no se permitía. Músicas como la de Elvis Presley, James Brown, los Beatles, Elton John se dieron a conocer en la masa popular del país. Ya en los años 70 es donde se empieza a forjar la base de lo que más tarde se conoció como rap, donde cantantes como Millie Jackson, Isaac Hayes montaron la canción hablada sobre la base del soul, que era muy popular en esa época, y le pusieron el nombre de rap a esa combinación. Rap significa hablarlo directo, sin lujos, sin las melodías que el soul tenía. Cause I found out that when a man starts slipping away from home, because I misuse you, and you're the only one that can straighten it. Al mismo tiempo, artistas como Grandmaster Flex y Melle Mel harían lo mismo, pero esta vez llevaban la canción hablada a base de funk, que era más rápido. Por eso tuvieron que cambiar las rimas de asonantes a consonantes para que sea más punchy, más fluido. Ya en medio de toda esta transformación cultural, estaban muchos dominicanos viviendo en los barrios de la ciudad de Nueva York y que experimentaron de cara a cara el proceso. Fue hasta 1979 donde realmente todo el mundo puso el ojo en el rap o en el nuevo género. Cuando la agrupación Sugar Hill Gang sacó al aire su disco y su canción Rap the Light, la cual casualmente era la que le tenían menos fe y fue la que alcanzó más popularidad en la lista Billboard en ese año. Fue un palo, fue todo un éxito. Como le decía, alrededor de todo esto, ya la comunidad dominicana había crecido. Ya había una segunda generación de jóvenes que habían nacido en la ciudad, o sea, en Nueva York, que estaban empapados, bien empapados en lo que se estaba gestando, en todos los movimientos musicales. Estos mismos jóvenes más adelante influirían en la creación del género dominicano dicho. Pero mientras tanto viajaban en los veranos, cuando la escuela cerraba, a la isla a visitar sus primos o sus hermanos o sus familiares, y le llevaban la moda de la ropa que se estaba usando, le llevaban la moda de las canciones, como le dije, Rap the Light, que casualmente la parodiaron mucha gente en distintos idiomas, en distintos países. Y esto marcó a la juventud de ese momento, quienes veían a esos muchachos que llegaban de Nueva York con todo este lujo, con toda esta nueva moda, como dioses literalmente.
Pero hubo otro movimiento que mucha gente no habla, y fue cuando salió la película Flash Dance o Beat the Rhythm y Flash Dance, donde introdujeron el famoso break dance o el electro boogie, que junto al rap y a la moda de la ropa fueron la trilogía que formaron el nuevo ritmo de rap en la República Dominicana. En los años 1981, 82, 83, 84, estos muchachos que iban en verano a la República Dominicana y volvían en septiembre para las clases, le dejaban a sus familiares la ropa de moda, le dejaban las canciones, le dejaban los equipos de música, como le decían allá, etcétera. El cual esos muchachos allá empezaron, o con lo cual empezaron a curiosear, o sea, a inventar con los beats, a inventar con la música, de una manera u otra hacer scratching, a inventar. De ahí, de esos curiosos, fue que nació la banda TNT, que es considerada como la primera banda de rap dominicano, en la cual estaba el famosísimo Fausto Don Jay y varios exponentes más. Del 84, 85, 86 empezaron a surgir muchachos como Big Daddy Joe, el cual fue el precursor de la palabra Joe allá en la República, que después de ahí a todo el mundo le decía, a todo el que oía rap le decían Joe. Salió Dirty Daddy, Rap Cash y un sinnúmero de muchachos que, como le dije, inventaban los kilómetros, la zona colonial. Ahí se reunían diferentes tipos de muchachos que curioseaban y lo hacían muy bien. Pero no fue hasta 1989 donde un DJ de La Vega, amante de la música en inglés, se inventó un concurso que fue el antes y después de la música urbana dominicana. El DJ se llamó Super Frank y el concurso se llamó Viva Rap 89. Viva Rap 89 fue literalmente un furor. Fue algo apoteósico lo que se vivió en ese concurso. Empezaron a reunirse todos esos curiosos que le había hablado antes, a hacer música, a ir al programa, abarrotaban las instalaciones. Era algo que nunca se había visto allá en la juventud. Era un furor terrible. De ese concurso salieron personajes que en el futuro serían reconocidos mundialmente, serían famosos al extremo. Pero vamos a hablarles de los integrantes que más sobresalieron en el concurso. En el concurso sobresalieron el grupo Al Capone Rap, que indudablemente, si no era el mejor, era el segundo mejor. DJ Ulises, la figura, y estaba el famosísimo Itogami. También estaba el grupo Cool Criminal con Cesar Rock, MC Power. Estaba JK, que fue la primera mujer rapera que se vio en la República Dominicana, con su esposo Mr. Magic. Sigue cantando que tú solo un mensaje que JK te está mandando.
estaba MC Pasi, DJ Raymond, que era el que hacía el scratching con un cassette y un palo de fósforo. Este señor era lo último con eso. He visto un par de videos de él. Está muy joven y sigue con su scratching y sigue apoteósico como siempre. También estaban Vladi y Davidcito, que al final Vladi fue Vladimir Dotel del grupo Los Ilegales. Estaba MC Papo, que también saltó a la popularidad en el grupo Sandy Papo, y así sucesivamente. Estaban todos esos grupos, casi todos eran de la capital, excepto Magic Rap o Holiday Rap, que eran de San Pedro de Macorís. Como le dije, este concurso puso en la mirilla al rap local, dándole paso a diferentes programas que incursionaron ya entrando en la época de los 90 a este mismo formato. El grupo Boogie Down Rap. O sea, se hizo más concursos de raperos que realmente ayudaron al género. En Nueva York, paralelamente, también se estaban gestando movimientos de rap de dominicanos nacidos allá. Fue ahí donde salió el grupo Two in the Room. Two in the Room era el que en el futuro se llamara Fulanito. Pero antes de eso, Two in the Room pegaron la canción en el 1990-91, Wiggly, that's the way you let. Just a little bit, I wanna see you wiggle it. Esa canción fue número 1 en ese verano en las listas de la nación completa. Ya en el 1992 sale al aire el primer programa de rap de la República Dominicana en Bulla 88.5. Se llamaba Potencia Radial, en el cual el productor era nada más y nada menos que el famosísimo cantante Papi Sánchez. Esto duró hasta 1995-96, donde la popularidad del rap local bajó, o sea, bajó la fiebre. Y aquí viene algo que mucha gente está confundida, o mucha gente no le gusta hablar o no sabe hablar de lo que realmente pasó, porque dicen que ya para esa etapa el género urbano dominicano había muerto. Y yo le digo que no había muerto. Habían muchos muchachos que todavía estaban batallando, como Unión Latina, pero hay que puntualizar que el género no murió, el género mutó. Me explico. Esos muchachos que le mencioné antes, como Vladimir, MC Papo, Sandy, etcétera, formaron un híbrido del merengue y el rap dominicano que se llamó Merengue House. Oigan bien, Merengue House, que se había experimentado, la compañía Juan y Nelson había experimentado anterior a principios de los 90 con la Dominico Boricua, Lisa M en Puerto Rico. Entonces lo volvieron a reinventar
ya con estos muchachos que tenían su base de rap, el merengue estaba muy de moda, lo fusionaron y eso causó un super boom. Esa gente fueron los que dominaron el género urbano de mitad de los 90 al 2000. Los Ilegales, Sandy Papo, Proyecto 1, Fulanito, Papi Sánchez, esa gente rompieron. Tanto así que fueron a Viña del Mar, fueron a España, los grandes coliseos de México. En México eso causó un furor. Ellos eran, como quien dice ahora mismo, la cara del género urbano. Lo invitaban a Sábado Gigante, lo invitaban a Porcel, estaban en todos los lados. Desafortunadamente, ya entrando los 2000, cayeron en picada debido a eventos desafortunados que le pasaron a algunas de sus agrupaciones, como la muerte de Jason, el de Los Ilegales, quienes, según Vladimir, nunca pudieron recuperar esa pérdida. La muerte repentina también de Sandy Papo, etc. Ya para el 2000 prácticamente estaba el Merengue House de capa caída. Pero ojo, del 95 al 2000 fueron los dueños del género urbano. ¿Por qué? Porque fueron muchachos raperos que salieron de la mata, salieron de los callejones. Algunos salieron de los apartamentos de Nueva York, pero todos eran dominicanos y cantaban géneros urbanos como el rap. ¿Se entiende? Ya para el 2000, debido a lo que le expliqué anteriormente, su popularidad baja y viene otro movimiento subiendo que se había estado gestando desde los 92, 93 en adelante, pero que estaba underground, que era lo que ahora mismo se le llama el reggaetón. El reggaetón del 92 al 2000 estaba underground. Cuando el reggaetón estaba underground, ya el Merengue House de estos muchachos que les estoy explicando estaban en Viña del Mar, estaban ganando Grammy. ¿Me explico? Pero pasó. Y ya en el 2000, el reggaetón acabó con prácticamente todo ritmo. Fueron los líderes, indiscutiblemente. Del 2000 al 2007, 2008 fueron los líderes. Incluso dominicanos como Oji Black, De La Ghetto, productores como DJ Eri, Looney Tunes, que Looney Tunes tiene que ser ellos tienen que ser considerados pilar del reggaetón, porque sin esas mezclas de bachateo y de merengueo que ellos hacían, la gasolina no hubiera sido la gasolina. Pero eso es otro tema. Bueno, entonces nos quedamos con que el reggaetón llega hasta 2007, 2008, causando furor en la República. ¿Qué pasa? Ya hay otra generación que va creciendo, que tiene más hambre, que ya ve estos artistas muy saturados y empiezan a volver a crear. De ahí es que nacen exponentes como el Lápiz Consciente. Y quieren mangarme y no sé por qué me quieren mangar. Vaqueró. No me des cotorra, yo ando con lo mío. Y tú estás claro que yo no era golillo.
Don Miguelo, Hey, hey, ho, get up. Vamos a robarnos el show. Nipo 809, Yo no tengo que me haga video, pero cuando yo subo a tarima, etc. Pero no fue hasta el 2009 donde dos jóvenes hasta ahora desconocidos pusieron otra vez en la palestra pública a el movimiento urbano dominicano. Estos fueron Doble T y el Cro con la canción Pepe. La vecina se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala, los cueros se embalan, el diablo se embala. Después de esa canción vino un subgénero que se llamó el dembow, que se llama dembow. El dembow, esta palabra está controversial por lo de que viene de una canción jamaiquina, etc. Pero es como todo. Ellos aceleraron un ritmo que ya estaba, le pusieron condimentos diferentes nuevos y decidieron llamarle como mejor le pareció y le pusieron dembow, pero realmente el dembow es la canción del género jamaiquino que se tocó en los 90, principios de los 90. Pero a lo que me interesa es que este movimiento fue que resalzó otra vez al género urbano dominicano. De allí surgieron personajes como Mr. Mayao, Pablo Piri, el Alfa, que realmente es innegablemente el buque insignia del género dominicano. Aunque hay muchos buenos, Rochi, Toquiche, etc. Pero indiscutiblemente el Alfa es el que ha logrado ser el más famoso, el más oído hasta ahora. Bueno, de aquí para adelante ya es una historia que todo el mundo la conoce. Ya no vale la pena seguir hablando porque, como quien dice, ya todo el mundo sabe de lo que le voy a hablar, de que el género dominicano, ya sea dembow, ya sea rap, es ahora mismo el uno, sino el más tocado, el más oído del movimiento urbano latino. Ya los muchachos no tienen que salir del país porque van allá a grabar con ellos. A ellos no les interesa que lo filme ninguna compañía porque ellos son su propia compañía con la ayuda de YouTube y de las diferentes plataformas como Spotify y Deezer, etcétera, y ellos no necesitan más nada. Son su propio publicista, su propio empresario. Quiere decir que es un progreso apoteósico. Desde que Fausto Don Jay y su gente empezaron a bregar o a inventar con el rap, hasta ahora es así. Tiene mucha crítica, tiene muchos detractores, pero yo le aconsejaría que todos, porque todos son buenos, siguieran haciendo lo que están haciendo.